Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video. En este video vamos a ver el bucle for. Esta estructura es una estructura de repetición en C. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite repetir una y otra vez el código sin tener que volver a escribirlo. Existen varias de estas estructuras en C, como puede ser el bucle for, el bucle while y el bucle do while. Vamos a ver cada uno de estos en detalle. Bien, ¿qué es un bucle? Un bucle es una estructura de control que nos permite ejecutar una o más instrucciones de manera repetitiva mientras se cumpla una condición. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos que imprimir 100 números. Podemos hacer la impresión de cada uno de esos números escribiendo 100 instrucciones, donde cada uno de ellos nos imprime en pantalla el número 1, el número 2, el número 3 y así. O podemos ejecutar una estructura de repetición que haga ese trabajo por nosotros y solo debemos escribir un par de líneas de código. Como dijimos, vamos a tener tres estructuras de repetición en C. El bucle for, que vamos a ver en este video, el bucle while, que veremos en un video posterior, y el bucle do while. Vamos a usar el bucle for cuando sabemos cuántas veces queremos repetir algo. El bucle while lo podemos usar cuando no sabemos cuántas veces, pero hay una condición que nos va a decir cuándo debemos parar. Y el bucle do while es similar al anterior y similar al while, pero nos asegura una distinta ejecución, ¿sí? La comparación se hace al final. No se preocupe por esto, ya lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la representación del diagrama de flujo de la estructura for. Fíjense que incorporamos un nuevo bloque, ¿sí? Un nuevo tipo de bloque que es justamente ese bloque for. Reparen en la forma que tiene, ¿sí? Tiene una punta hacia ambos lados y adentro de él vamos a tener tres parámetros: el inicio, el fin y el incremento. Entonces, nuestro programa va a venir ejecutándose, va a llegar a este bloque. En este bloque, si se cumplen las condiciones, va a entrar al bloque y va a ejecutar este bloque de operación. Va a dar la vuelta. Fíjense que aquí tiene una línea punteada que va en sentido contrario a todas las flechas que hemos usado hasta ahora, porque esta es la que indica la repetición. Entonces, va a volver hacia el bloque for, va a volver a evaluar la condición y si la condición sigue siendo verdadera, sigue ejecutándose esto. Esta estructura seguirá repitiéndose hasta que la condición que está presente en el bucle for se transforme en false. Veamos ahora este pequeño programita en C, como para ejemplo de lo que estamos hablando de la estructura for. Tenemos, como siempre, nuestro stdio.h, nuestro include, que nos va a incluir las librerías para poder interactuar con el teclado y con la pantalla. Tenemos el main, ¿sí? La función main, la que nos pone por defecto cada vez que iniciamos un programa nuevo. Tenemos una declaración de variables, ¿sí? Ahora vamos a necesitar una variable i, que es la que vamos a utilizar como variable de control de nuestro bucle for. Tenemos el bucle for y estamos dándole una condición de inicio, ¿sí? La condición de inicio en este caso es i igual a 0. Nosotros estamos diciendo que cuando comience el bucle for, lo primero que hace el bucle for es poner i igual a 0. Le estamos dando la condición de ejecución del bucle for, ¿sí? I menor o igual que 5. Y le estamos dando una condición de incremento, i más más. Entonces, este primero i igual a 0 se va a ejecutar únicamente cuando llamemos por primera vez o cuando llegue por primera vez a ejecución al bucle for. Este i menor o igual que 5 se va a evaluar en cada una de las vueltas que dé el bucle for. Y el i más más, ¿sí? El incremento en 1 de i, se va a dar cada vez que termine un ciclo y vuelva a evaluar la variable. En ese caso, cuando nuestra variable i sea mayor que 5, fíjense que acá está diciendo mientras i sea menor o igual que 5, esto va a funcionar. Cuando i sea mayor que 5, nuestro bucle va a terminar. Y fíjense la instrucción que estamos trabajando adentro del bucle for. Printf, ¿sí? Imprimir en pantalla, %d barra n, ¿sí? Acuérdense que %d era para imprimir un número entero. El barra n nos hacía un enter. Entonces, y acá estamos teniendo, acuérdense que cuando nosotros teníamos un %d dentro de las comillas, lo que hacía el C era, o la librería que estamos usando, el printf, es ir a buscar después de la coma que imprimir. Y va a reemplazar este %d por el valor que tenga i en este momento. Entonces vamos a ver qué va a pasar en esto. La primera vuelta i va a valer 0 porque la acabo de inicializar. Entonces va a imprimir un 0. Va a dar la vuelta al for, le va a incrementar 1 ahí, se va a verificar si i es menor o igual que 5. Como i va a ser 1, va a seguir dando de vuelta y va a imprimir 1 en la pantalla, ¿sí?
Veamos cómo trabaja esto. ¿Sí? Fíjense, si yo ejecuto el programa, lo que tengo es 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Escribí una sola línea de código dentro del for y la repetí de 6 veces, ¿sí? Del 0 al 5. Ahora bien, yo podría muy fácilmente cambiar este 5 por un 10 y ahí ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esta variable for, bloque for, se va a ejecutar hasta que se cumpla esta condición, ¿sí? Entonces se va a ejecutar y nos va a imprimir hasta el número 10, ¿verdad? Fíjense, ahí tenemos hasta el número 10. El bucle for, como dijimos, es una forma de repetir secciones de código una determinada cantidad de veces. En este caso, 5 veces la primera, 10 veces la segunda. Como dijimos, el bucle for es un bucle de repetición, ¿sí? De la condición de inicio a la condición de fin, ¿sí? Hasta la condición que tenemos para finalizar el bucle con un determinado incremento. Entonces, nada dice que nosotros tenemos que arrancar del 0 y ir avanzando de a 1, ¿sí? Fíjense, nosotros podemos poner i igual a 10, entonces, ¿qué va a pasar acá? La primera vez que llegue hasta el bucle for, lo que va a hacer es inicializar a la variable i con 10. Le vamos a decir entonces también que trabaje con o mientras i sea mayor a 0. Y le vamos a decir que en cada vuelta decremente 1. ¿Qué va a pasar acá? Miremos. ¿Sí? Fíjense, arrancó del 10 y terminó en el 1. ¿Por qué? Porque cada vuelta que se ejecutó, ¿sí? Cada vez que hizo esto, arrancó en 10, se verificó, ¿i es mayor a 0? Sí, porque i es 10. Entonces, voy a decrementar en 1 mi contador cada vez que dé una vuelta, ¿sí? Entonces, ¿i es menor a 10? Sí, imprimo 10, ¿sí? Porque acá estoy imprimiendo el i que vale 10. Entonces, doy la vuelta. Cuando doy la vuelta, decremento 1. ¿Cuánto vale i ahora? I vale 9. Cuando tenga 9 en i, me va a fijar otra vez. ¿I es mayor a 0? Sí, claro, porque es 9. Entonces, voy a imprimir 9. Voy a dar otra vuelta. Voy a decrementar cuando dé la vuelta a 8 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué va a pasar la última vuelta? ¿No? Cuando yo tenga i en 1, voy a imprimir el 1, voy a decrementar y i va a valer 0. ¿0 es mayor a 0? No. Entonces, no se va a ejecutar. Si yo acá le pongo mayor o igual a 0, fíjense la diferencia, ¿sí? Ahora me va a imprimir el 0. ¿Te recuerdan? Recién teníamos del 10 al 1, ahora tenemos del 10 al 0. ¿Por qué? Porque le estoy cambiando esta condición de fin. Veamos ahora otro caso de uso, ¿sí? Veamos otra forma de trabajar con el for. Si yo en lugar de iniciarlo en 10, vuelvo a iniciarlo en 0, si en lugar de decirle mayor a 0 le digo que se ejecute mientras y sea menor a 20, y le puedo decir que en lugar de i menos menos, recuerden que esto era decrementar, ¿sí? Restarle 1, o i más más, que era sumarle 1, voy a hacer i eh, igual a i más 2. ¿Sí? ¿Qué voy a tener acá? Voy a tener que cada vez que dé una vuelta, cada vez que llegue a esta llave que va a cerrar el for, se va a incrementar en 2 en lugar del 1, como venimos haciendo. ¿Sí? Entonces veamos el resultado. 0, 2, 4, 6, 8, 10, así hasta el 18. ¿Sí? Cada vuelta que dio el for, sumo 2 en la variable de control. Así como hicimos sumar 2, también podemos hacer sumar 4, podemos hacer sumar 8 y así sucesivamente, ¿no? O sea, podemos colocar en este incremento lo que nosotros necesitemos para nuestro programa. Quiero que veamos ahora cuáles son los errores más comunes que se suelen cometer a la hora de trabajar con esta estructura for, ¿sí? Estos errores van a hacer que esto, por supuesto, no funcione y a lo mejor nos va a costar darnos cuenta por qué. El lenguaje C tiene unas particularidades. Por ejemplo, fíjense que acá está separado entre comas, esto que yo les decía de inicio, la condición de fin y el incremento, ¿sí? Tiene que estar separado entre punto y coma. Si yo le pongo coma, le pongo punto, le pongo cualquier otra cosa, esto no va a funcionar, ¿sí? Sí o sí le tengo que poner puntos y comas. Otro error común es olvidarnos de estas llaves, ¿sí? Estas llaves, recuerden que en C todas las estructuras están encerradas entre llaves. Entonces, si nosotros no colocamos estas llaves, también nos va a dar error, ¿sí? Todo lo que se repite tiene que estar adentro de la llave.
Y por supuesto, el error también común de no terminar con punto y coma cada uno de de las declaraciones que hacemos. Fíjense que si nosotros alguna de estas cosas las escribimos mal, ¿qué va a pasar? Y ejecutamos el código, nos va a dar algún error, ¿sí? Nos está diciendo que se espera el punto y coma antes del paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque este paréntesis, y nos da la línea, ¿no? Nos dice que en la línea 7, ¿sí? Por eso está el 7 acá, hay un error, se espera el punto y coma antes del paréntesis. Si yo acá cambio esto y pongo el punto y coma que me está pidiendo y lo ejecuto, voy a ver que no tengo ningún error y se va a ejecutar mi programa. Otro error que solemos tener es ponerle el punto y coma acá. Fíjense que esto no funciona, ¿sí? Hagamos entonces ahora un ejercicio para complejizar un poquito el uso de la estructura for y ver cómo se puede trabajar esto y cómo se puede usar esto en un programa real. Por ejemplo, planteemos esto, ¿sí? Ingrese la nota de 4 estudiantes y determinar cuántos aprobaron un examen parcial, ¿sí? Supongamos que para aprobar hace falta una nota mayor o igual a 4. Entonces, usemos ahora un diagrama de flujo, ¿sí? Veamos cómo este diagrama de flujo funciona. Tenemos, como siempre, el inicio, tenemos también la declaración de variables, ¿sí? ¿Qué variables vamos a usar acá? Y bueno, vamos a usar una variable n, que sea la nota que estamos trayendo. Vamos a usar una variable aprobado, ¿sí? Vamos a decir la variable ap para contar la cantidad de aprobado. Y vamos a usar la variable i para nuestro for. Fíjense que tanto la variable ap como la variable n están inicializadas a 0, ¿no? Recuerden qué quería decir esto. Quería decir que nosotros la estamos declarando y a su vez la estamos inicializando un valor. Entonces, cada vez que se inicie mi programa, n va a valer 0 y ap va a valer 0. Pusimos también un título, ¿sí? Este programa cuenta, etcétera, como siempre estamos haciendo. Acá ya tenemos nuestro bucle de repetición for. ¿Qué vamos a poner en nuestro bucle? Vamos a poner i igual a 0, ¿sí? Vamos a poner i menor a 4 y vamos a poner i igual a i más 1. ¿Por qué estamos poniendo i igual a 0? Porque queremos que cuente desde 0 la variable i. Y menor a 4 porque quiero 4 iteraciones, ¿sí? Si nos ponemos a ver, vamos a tener el 0, el 1, el 2 y el 3. Necesitamos llegar hasta el 3 para tener las 4 vueltas, porque estamos arrancando el 0, ¿sí? El 0 por una vuelta. Entonces tenemos la vuelta 0, tenemos la vuelta 1, tenemos la vuelta 2 y tenemos la vuelta 3. Ahí tengo las 4 variables que me hacen falta. Por eso que menor a 4. Si yo le pusiera menor o igual a 4, puede tener 5 vueltas. ¿Sí? Eso es algo que nos puede pasar y que tenemos que tener en cuenta cada vez que usamos el bucle de repetición for. Y acá estamos usando i igual a i más 1. Recuerden también que i igual a i más 1 es lo mismo que poner i más más, ¿sí? I más más es una contracción, estamos resumiendo esto, i igual a i más 1. Le ponemos también un título que dice ingrese la nota, leemos por, por teclado esa nota. Adentro del for le ponemos un if, ¿sí? Recuerden que podemos tranquilamente poner estructura de condición adentro de la estructura de repetición. Entonces, le decimos si n es mayor o igual a 4. Y acá, como siempre, en la estructura de los condicionales tengo dos caminos. Tengo el camino del sí y el camino del no. En el camino del sí, ¿qué voy a hacer? Voy a decir ap igual a ap más 1, ¿sí? Voy a contar que aprobó. Fin de bucle. Entonces, ¿qué va a pasar acá en la primera instancia? En la primera instancia se va a ejecutar el código, este código va a venir trabajando, va a venir pasando por aquí, nos va a pedir una nota, va a verificar si esa nota es mayor a 4 o no, si es que sí, le suma 1 a la cantidad de aprobados, da la vuelta por el fin del bucle, viene para acá, se incrementa i. ¿Cuánto vale i ahora? I valdrá 1, porque estamos poniendo i igual a i más 1. Entonces valdrá 1. Nos va a decir ingrese la nota, nos va a pedir esa nota, le vamos a poner esa nota por el teclado, va a volver a comparar con la siguiente nota y si es mayor a 4 también la va a sumar. Y así esto va a, evidentemente, seguir trabajando y seguir dando vueltas hasta que se cumpla la condición, ¿sí? Hasta que dé 4 vueltas. Imagínense que esto con 4 podríamos hacer. Ingrese la nota 1, comparo nota 1, si es mayor a 4, le sumo 1, ingrese la nota 2, y así voy sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si tengo que ingresar 100 notas? ¿Sí? Evidentemente, esto no lo puedo hacer o no es práctico hacerlo, sin una estructura de repetición. ¿Sí? No puedo escribir 100 veces
ingrese nota, leo el teclado, comparo. ¿Sí? Acá, con la misma estructura, lo único que tengo que hacer es cambiarle ese 4 por el valor que yo quiera de la cantidad de vueltas que quiero dar. Veamos ahora entonces cómo nos queda este programa escrito en C. Como siempre tenemos la línea del include stdio.h, que si se acuerdan era la librería que nos traía la posibilidad de trabajar con el teclado y con la pantalla. El main que nos queda, tenemos el int i, ¿sí? Donde declaramos la variable que nos va a servir de control de iteraciones del bucle. Tenemos la variable n, que esta variable n la estamos inicializando a 0 y es donde vamos a guardar la nota. Tenemos la variable ap, que nos va a contar la cantidad de aprobados. Esta variable es imprescindible que la inicialicemos a 0. ¿Por qué? Porque es un contador, ¿sí? Si este contador nosotros necesitamos contar la cantidad de aprobados. Si nosotros no nos aseguramos que esta variable comienza en 0, lo que podemos obtener a lo mejor es un resultado erróneo si por alguna cuestión en algún otro programa la memoria ha quedado inicializada, ha quedado con algún valor. Entonces, para evitar esto, las variables que vamos a utilizar como contadores tengan la precaución de siempre declararlas e inicializarlas a 0. Bien, después de eso vamos a poner el título, ¿sí? Este programa cuenta la cantidad de aprobados. Tenemos la estructura de repetición for. ¿Sí? Recuerden que esta estructura de repetición for tiene las llaves en donde todo lo que esté entre esta llave y esta llave va a ser lo que se va a repetir, la cantidad de veces que nos diga este bucle de repetición. ¿Qué estamos definiendo acá? Bueno, estamos definiendo que arranque en 0, que mientras la i sea menor a 4, el bucle va a seguir girando y que cada vez que gire el bucle le sume 1 a i. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Cuando empiece el programa, lo primero que vamos a tener es que i va a valer 0, ¿sí? Porque la estamos declarando acá. Esto se ejecuta una vez cuando se comienza el bucle. Entonces, se pone igual a 0. Acá nos dice ingrese nota. Fíjense que acá dice %d, ¿no? ¿Por qué está %d acá? Porque no quiero que me diga solamente ingrese nota, sino que quiero que me diga ingrese nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. Pero si nosotros nos fijamos, el bucle empieza en 0. Entonces, ¿cómo le digo que ingrese la nota 1 si i vale 0? Bueno, le sumo 1 ahí. Pero acá tengan especial cuidado en que acá no estamos poniendo i más más, ¿sí? Si nosotros ponemos acá i más más, le vamos a sumar 1 ahí y lo vamos a guardar en i. Entonces ahí nos va a incrementar el bucle y no nos va a funcionar correctamente. Acá lo que estamos haciendo es sumarle 1, pero únicamente para esta muestra, ¿sí? Para mostrarlo en la pantalla. Después el valor de i sigue siendo el que tenía antes, ¿sí? Entonces hay que diferenciar entre i más más, que sería lo mismo que i igual a i más 1, y, y a su vez diferenciarlo con i más 1, ¿sí? Es una cuenta que estamos haciendo y no estamos guardando el resultado ese en ningún lado. Entonces vamos a imprimir, en el primer caso, cuando i vale 0, nos va a decir ingrese la nota 1. Después vamos a leer por teclado, vamos a escanear el teclado, lo vamos a guardar en n, y vamos a consultar si n es eh, mayor a 4 o mayor o igual a 4. Si n es mayor o igual a 4, vamos a incrementar en 1 el aprobado. Reparen acá que tenemos adentro del for este if, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos trabajando, vamos a ver que podemos, adentro de cualquier estructura, seguir agregando estructuras, ¿sí? Nos permite adentro de este if, si hace falta agregar otro if, y agregar otro for, y agregar lo que haga falta, ¿sí? Podemos ir encadenando sin ningún problema estas estructuras. Luego que esto gire y dé las 4 veces que tienen que girar para pedirme las 4 notas y verificar si es mayor a 4 y a su vez sumarme 1 al contador, nos va a imprimir en la pantalla la cantidad de aprobado fue, bueno, %d, AP. Si va a reemplazar este %d por lo que tenga la variable AP y nos lo va a imprimir. Entonces, si yo a esto le doy que compile, fíjense que nos va a mostrar, ingrese la nota 1, yo le pongo un 5, ingrese la nota 2, le pongo un 6, ingrese la nota 3, le pongo un 2, ingrese la nota 4, le pongo un 1. ¿Qué me dice acá? El total de aprobado fue 2, ¿sí? Fíjense que dice 5, 6, 2 y 1. Entonces, mayores a 4 son el 5 y el 6, menores a 4 son el 1 y el 2. Entonces nos está contando como aprobados 2 exámenes. Evidentemente, puedo cambiar sin ningún problema la cantidad de
alumnos que tienen que ingresar la nota, ¿sí? Si yo acá pongo directamente 10, mire que, y le vuelvo a poner ¿qué va a hacer? Bueno, va a hacer este bucle, esta iteración, se va a hacer 10 veces. Entonces me va a pedir 10 notas, ¿no? La nota 3, la nota 4, la nota 5. ¿Ves? Me va pidiendo toda la cantidad de notas porque ya el bucle for no da 4 vueltas, sino que está dando 10 vueltas, ¿sí? Entonces me dice el total de aprobado fue 7. Miremos también la importancia del bucle for, porque el bucle for, si no tuviésemos este bucle, ¿qué tendríamos que hacer? Le tendríamos que decir ingrese nota 1, leer la nota 1, verificar con un if si n1 es mayor o igual a 4 y sumar 1 en AP. Después tendríamos que volver a poner otro printf, ingrese nota 2, volver a escanearlo, volver a hacerlo, ¿sí? Entonces tendríamos uno abajo del otro, tantos ingrese nota, tantos scanf y tantos if, como notas querramos ingresar, ¿no? La estructura for nos está permitiendo resumir todo eso, ¿sí? Dar una cantidad de vueltas que va a depender de lo que yo le he puesto aquí la condición de fin. Nosotros, cuando hablamos de el bucle for, dijimos que era para una cantidad conocida de iteraciones, ¿sí? Para una cantidad conocida de vueltas, para eso usábamos el bucle for. Bueno, ¿qué pasa si la cantidad conocida no necesariamente la tengo que conocer al momento de crear mi programa? También la puedo conocer en el momento de ejecutar el programa. Fíjense este nuevo ejemplo que vamos a hacer ahora. Modificar el anterior para que la cantidad de notas a procesar sea ingresada por teclado en primer lugar. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo de que yo tengo que no tengo ahora, cuando yo programo mi programa, no tengo definida la cantidad de notas, ¿sí? Pero sí la voy a tener en el momento de usarlo. Entonces yo, en lugar de comparar y la condición de fin que sea 4, 10 o una variable o una constante establecida, voy a utilizar una variable del sistema, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo esto se hace en C. Modifiquemos entonces el programa para que cumpla con este nuevo requisito de que la cantidad de alumnos sea una variable que nosotros vamos a ingresar desde teclado, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, y en primer lugar vamos a copiar una línea y vamos a decir que a la vez de que diga este programa calcule, le vamos a decir que ingrese la cantidad de alumnos. ¿Qué pasa si yo lo imprimo así como está? Si yo hago esto, me va a salir. Este programa cuenta la cantidad de estudiantes que probaron y seguido el ingreso y cantidad de alumnos. Para que haya un enter entre ambos, vamos a utilizar esta barra n. ¿Sí? Esta barra n nos va a hacer el enter. Después vamos a decirle, bien, perfecto, ya le avisé que tiene que ingresar la cantidad de alumnos. Ahora vamos a leer esa cantidad de alumnos. Cuando nosotros decimos, bueno, listo, leemos la cantidad de alumnos, tenemos que guardarlo de un lado. Nos va a hacer falta otra variable. ¿Qué variable vamos a poner? Bueno, vamos a poner una variable que se llama cant. Esa variable cant va a ser la que nos va a servir para guardar este dato que nos va a ingresar el usuario por teclado y nos va a decir cuántos alumnos son los que tenemos que calcular. Y ahora, en lugar de yo hacerlo i menor a 10, i menor a 4 o lo que sea, lo puedo hacer i menor a cant. Entonces, si el usuario pone 20 alumnos, va a ser i menor a 20. Si el usuario pone 3, va a ser i menor a 3. Entonces, independientemente del usuario, de lo que ingrese el usuario, este for va a hacer lo que se necesita para que nos pida la cantidad de notas y calcule la cantidad de aprobados en función a la cantidad de alumnos que nos está pidiendo el usuario que calculemos, ¿sí? Veamos cómo funciona esto. ¿Sí? Fíjense, este programa cuenta la cantidad de estudiantes que aprobaron el examen, ingresa la cantidad de alumnos. Vamos a poner que son 5 alumnos. Ingresa la nota 1, 5, ingresa la nota 2, 2, ingresa la nota 3, 3, ingresa la nota 4, 8, 5, 9. Fíjense que nos pidió 5 notas, el total de aprobados fue 3. Si lo corremos de vuelta y en lugar de un 5 de cantidad de alumnos le ponemos 8, nos va a pedir 8 notas. ¿Sí? De esa forma tenemos esta versatilidad del bucle for de poder utilizarlo tanto con un valor establecido, ¿sí? El 4, el 10 o lo que sea, o un valor que estemos utilizando en una variable. Ahora quiero que veamos otro concepto que es identar el código, ¿sí? Identar. ¿Qué significa identar el código? Bueno, esto que tenemos acá, este espacio que tenemos entre
el printf, ¿sí? Entre la diferencia que tenemos entre el for y el printf, esta sangría que tenemos aquí. ¿Por qué tenemos esta sangría? No es necesaria para que funcione el programa, ¿sí? El programa funciona exactamente igual porque el C termina la sentencia con punto y coma y reconoce las estructuras. Ahora, ¿qué pasa? Si yo esto no lo tengo, si yo tuviese todo en la misma línea, yo no tengo muy claro, o me cuesta verlo al principio, qué está dentro de qué, ¿sí? Si yo tengo todo esto acá, no sé si el for termina acá, si el for termina acá, si... Entonces, ¿qué se suele usar? ¿Cómo se suele trabajar esto? Para que el programa sea más legible, ¿sí? Para que nosotros veamos un programa dentro de un tiempo y entendamos qué estamos haciendo. Bueno, definimos por niveles, ¿sí? Cada uno de estos niveles tiene un tab. Le aplicamos el tab. Fíjense que este printf claramente está dentro del for, este scanf está dentro del for, este if está dentro del for. Este ap está dentro del for, pero a su vez está dentro del if. Entonces le aplico un doble tab, ¿sí? Esta llave es la que cierra el if, fíjense, ¿no? Entonces lo ponemos ahí. Y esta otra llave queda. Fíjense que nos queda mucho más claro qué pertenece a qué em, y dónde termina cada una de las estructuras. Es importante que lo tengamos en cuenta para que nuestros programas sean más legibles. En otro tipo de lenguaje, como el Python, por ejemplo, no se usan las llaves y qué estructura está dentro de qué se determina justamente con estos tabs, ¿sí? En el C es opcional hacerlo, pero es altamente recomendable. En este video hemos trabajado y hemos desarrollado la estructura for. Verán que es una estructura súper importante y muy necesaria a la hora de desarrollar los programas que vamos a trabajar. La vamos a encontrar presente tanto en los programas que hagamos en la PC como en los programas que trabajemos y hagamos en Arduino más adelante. En los próximos videos vamos a trabajar sobre la estructura while y la estructura do while, que son también, como vimos al principio, estructuras de repetición que tiene el lenguaje C. Como siempre le decimos, la única forma de entender esto, de comprender bien el funcionamiento y de poder aplicarlo en un problema real, es que lo practiquemos. Entonces, los desafío a que realicen los ejercicios que van adjuntos, vean los ejercicios que estuvimos trabajando a lo largo de este video, los reescriban y modifiquen para que vayan trabajando y aplicando otras funcionalidades a sus programas. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.